saber en qué departamento, tenía 15 con 34. La encontraron, es una casa que la encontraron. Ya, María Teresa, ¿listo? 15 con 34 y ahí ya pide la grabación de se pone de acuerdo un poco el tema y está haciendo muy bien porque nos aceptaron, claro, pues no, estoy en el juego, entonces por todas las entonces, ya que nos vamos a dar ahí la cultura nacional, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? Entonces, no, miren. Te encuentro en las cosas así, pero y para mí también muy interesante porque yo hago historia económica en la Universidad Nacional, pero en Medellín. Ah, fabuloso. Sí, No, fabuloso, fabuloso. No, a ver, listo. A ver, ya te voy dando datos. Mira, por favor, regálame aquí de una vez. bueno, mi bolígrafo Ya te doy, ya te doy. Mira. Sí, con listo. Ya podemos ir. ¿Ya? ¿Listo? Y es increíble cómo pasa el tiempo de eso. Es que ahorita me parece mentira. ¿Sí? ¿Cuánto hace que estábamos hablando que hacer el programa y resulta que el programa ya empieza mañana? Hoy me tocó ir a hablar al aire, a la promoción del programa y creo que están sacando una promo. Bien, buenas tardes, bienvenidos todos a la sesión solemne y pública de hoy de posesión de la nueva Junta Directiva para el periodo 2019-2021. Quiero dar primero un saludo al doctor David Rubio, presidente del Colegio Máximo de las Academias, al doctor Eufrasio Bernal, presidente de la Sociedad Geográfica, al doctor Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias Naturales Físicas y Naturales. Quiero saludar también al doctor Álvaro Balcázar, Carlos Rodado, el doctor Moncayo, miembros de la Academia de Ciencias Económicas, también a Jorge Iván González, Consuelo Humada, Diego Otero, miembros también de la Academia, y también al doctor Clemente Forero, canciller de la Academia y miembro de la Comisión de Sabios creada por el gobierno. Y a todos los asistentes, también al doctor Álvaro Rodríguez, miembro de la Academia de Medicina. Y aquí en la mesa pues estamos el doctor Alcides Gómez, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, el doctor Amílcar Acosta y Rubén Darío Utria, vicepresidente de la Academia. Entonces el orden del día es primero el himno nacional, segundo, instalación de la reunión, tercero, presentaremos el informe de actividades de nuestra academia realizado entre el 2017 y el 2019. Luego tendremos la posesión de la nueva mesa directiva y finalmente una disertación del académico Amílcar Acosta
sobre los cinco retos de la economía colombiana en el siglo XXI. Entonces, esos son los temas de hoy. Entonces, primero el himno nacional. Bueno, presentaré enseguida el informe de realizaciones que se hizo entre julio de 2017 y junio 2019. Es un informe que tiene varios temas que voy a sintetizar, pues no voy a presentar todo, pero los grandes temas voy a hacer un resumen. Este informe se presenta cada 2 años y este es el número 17 después de la fundación de la Academia, que ya lleva 35 años de existencia. En este informe se plasma las realizaciones de la entidad dirigidas por su presidente, su administración y su junta directiva. En un trabajo mancomunado que ha permitido realizar las labores que voy a mencionar. Y voy a mencionar algunos temas fundamentales. Primer tema, se hizo durante los 2 años un seguimiento al proceso de paz. Después voy a mencionar cuáles fueron las realizaciones mediante conferencias y publicaciones. Se realizó una reforma de los estatutos, del cual voy a presentar los temas más importantes, y se realizaron innovaciones en el campo institucional y administrativo. Entonces, primer punto, reforma de estatutos.
que fue realizada por un grupo conformado por la Asamblea, por Beethoven Herrera, por Fabio Giraldo, por Edgar Moncayo y por mí mismo. Y entonces fue presentada el 27 de junio y se aprobó en primera vuelta y requiere una segunda vuelta con las modificaciones sugeridas por la Asamblea. Ahí se reafirmaron temas y políticas generales muy importantes. O sea, la finalidad de la institución, que es la generación, el análisis, la expresión y la divulgación de las diferentes teorías y políticas sociales en relación amplia con otras disciplinas, como lo que nosotros estamos promoviendo en el Colegio Marx. También considerar la academia como un foro de responsabilidad social académica, en paralelo con la responsabilidad social empresarial, que la entidad tenga una visión independiente de la política partidista y de las polémicas religiosas. Investigar las características y el desempeño de la economía colombiana en el contexto nacional, local y global, y promover la ciencia, la tecnología y la aplicación de la innovación en el crecimiento y desarrollo humano sostenible e incluyente. Ser órgano de consulta y asesoría del gobierno nacional, como efectivamente lo es y como son las 10 academias, y de la sociedad civil cuando lo considere conveniente. Crear capítulos y programas regionales de investigación. Se amplió el número de miembros de número y se creó y correspondientes y se agregó la categoría de miembro emérito. Se busca acercar cada vez más los académicos a las actividades concretas de la academia. Se mantiene la estructura organizativa, pero se adapta a la organización gerencial y de las TIC. El secretario general contará en adelante con el apoyo de 2 funcionarios, uno para las actividades académicas y otro para las actividades financieras y las TIC. Y en cierta manera, los cargos que nosotros tenemos, que son ad honorem, se modifican en su denominación. El canciller se convierte en director de Relaciones Internacionales, el director de la biblioteca se transforma en director de Gestión del Conocimiento, el director de la revista se convierte en director de publicaciones y tiene el apoyo de un comité de publicaciones. Se crea un comité de gestión integral de riesgos laborales, legales, presupuestales y financieros, conformado por 3 miembros, el fiscal, el tesorero y otro designado por la Junta Directiva, y se crea un código de ética de la academia. Se premian y publican trabajos de profesores, profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado que tengan méritos debidamente comprobados. Entonces, estos son los cambios generales que
que ya fueron aprobados por la Asamblea en primera vuelta. El segundo punto, la mesa directiva de 2017-2019, que ha estado conformada por Beethoven Herrera, primero Julio Silva Colmenares, presidente, Beethoven Herrera, primer vicepresidente y luego presidente ante el retiro de Julio Silva por razones personales. Segundo vicepresidente Rubén Utria, secretario general quien les habla, canciller Clemente Forero, tesorera Consuelo Humada, director de la Biblioteca de Moncayo y director de publicaciones Fabio Giraldo. Y también como fiscal Diego Otero. La nueva junta, que es la que estará vigente entre julio 2019 y 2021, estará constituida como presidente por mí mismo, primer vicepresidente Beethoven Herrera, segundo vicepresidente Rubén Utria, secretario general Alcides Gómez, canciller Clemente Forero, tesorero Diego Otero, directora de la biblioteca Consuelo Humada, director de la revista Jorge Iván González y fiscal Amílcar Acosta. La posesión de la nueva Junta, como lo dije, se realiza hoy. Entonces, quiero ahora resaltar las principales realizaciones de los 2 años. Primero, vinculación de nuevos académicos. Fueron vinculados 3 miembros de número. Primero, Albert Berry, con el trabajo El cambio tecnológico, la regulación del poder monopólico y la calidad de la sociedad. En el 2018 se ascendió a la profesora Alicia Puyana, quien vive en México, con el trabajo Economía Política de la Desigualdad y del Desarrollo. Y se hizo el 19 de junio de 2019 la ceremonia de ascenso del académico Jorge Iván González con el trabajo El intuicionismo analítico de Bejarano, de Jesús Bejarano. 3 nuevos miembros correspondientes. En el año 2017 ingresó como miembro correspondiente el doctor Eduardo Lora, que con el trabajo La informalidad laboral con otros ojos. El 5 de diciembre de 2017 ingresó también el académico César Ferrari con el trabajo Los beneficios de la paz y su construcción, reflexiones y propuestas desde la economía. Y el 27 de febrero se realizó la ceremonia de ingreso del profesor Pierre Salama, quien ingresó con el trabajo Las perspectivas económicas de Brasil, un gigante enfermo. Queremos también hoy recordar el fallecimiento del miembro Abdón Espinosa Valderrama, que fue ha sido una de las figuras más importantes de la academia y uno de sus fundadores, quien además fue presidente de la academia. Punto 6, publicaciones. Durante estos
durante estos 2 años, la Academia editó 5 libros, se reimprimió uno y están en preparación 2 libros más. El primero que fue editado en el segundo semestre de 2017 se llama La Academia y el Proceso de Paz, en el cual participaron 22 académicos, no solo de la Academia de Ciencias Económicas, sino de la Academia de Ciencias, de Medicina, de Jurisprudencia y de la Sociedad Geográfica. Y entonces realmente fue un análisis muy completo del proceso de paz. En el año 2018 se publicó el libro Libertad y Felicidad de Julio Silva Colmenares y el libro Economía Política, Regulación e Informalidad, que reunió los ingresos de 20 miembros nuevos de la Academia. Y se hizo la reimpresión del libro de Mariano Arango, denominado La Tierra en la Historia de Colombia. Y en el primer semestre de 2019 se publicaron los últimos 2 tomos de la antología económica de Colombia, uno denominado Estado y Nación, 1810-1830, y el otro denominado Surgimiento y Desarrollo, proceso que fue liderado por el académico Alcides Gómez, quien ha sido electo secretario general de la Academia para el periodo 2019-2021. Punto 7, quiero resumir lo que se hizo en foros, tertulia, foros, mesas redondas y conferencias. Primero, en el segundo semestre de 2017, se realizó una tertulia foro denominada Índice de Desarrollo Territorial Sustentable, presentada por Carlos Hildebrando Fonseca y por Edgar Moncayo. También se realizaron 6 tertulias, foro en homenaje al profesor Álvaro López Toro, miembro muy importante de la Facultad de Economía de los Andes y quien fue uno de los fundadores del pensamiento demográfico colombiano relacionado con la economía. En él se hizo primero una semblanza del profesor Álvaro López Toro, realizada por Roberto Junguito y Cecilia López. Se analizó los aportes que Álvaro López Toro hizo a la demografía. Él fue profesor de la Universidad de Princeton, profesor muy destacado de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Después se analizaron los aportes en el desarrollo económico y social, en las teorías del desarrollo, los aportes a la enseñanza como profesor en Princeton y en los Andes, los aportes en la demografía misma y su contribución con un trabajo presentado por la Universidad de los Andes denominado Métricas Sociales desde la Economía, desde la demografía de López Toro a la encuesta longitudinal de la Universidad de los Andes, que es un proyecto de largo plazo que realiza la universidad, yo creo que desde hace unos 10 años. En el año 2018 se realizó una tertulia foro denominada el Informe Anual de la Junta Internacional de
fiscalización de estupefacientes, marihuana medicinal y recreativa, realizada por Francisco Tumi. Posteriormente se hizo un seguimiento muy preciso del proceso de paz, realizando 8 tertulias. La primera denominada Estrategias Posibles de Desarrollo, con participación de Julio Silva, José Antonio Campo, Juan Carlos Ramírez. Otra sobre el territorio como motor de crecimiento y desarrollo, reforma rural integral, o sea, los puntos claves del proceso de paz, políticas de reparación de víctimas, avances y retrocesos. Un foro muy interesante sobre la extracción minera y cambio climático, que fue realizada por Amílcar. Otra sobre política de ciencia y tecnología como promotora del desarrollo, y finalmente sobre la política antidrogas del nuevo gobierno. Se realizó también, se realizaron discusiones sobre temas centrales de la realidad colombiana, como la reforma pensional, que es algo que sigue vigente, en los cuales participaron los académicos de la Academia de Ciencias Económicas, Diego Otero, sindicalistas como Julio Roberto Gómez, Leonardo Villar de Desarrollo, Eduardo Sarmiento, Mario Valencia, Luis Alejandro Pedraza, Consuelo Ahumada, es decir, un grupo de personas conocedoras del tema. Posteriormente se hicieron tres tertulias, foros sobre un tema de gran interés, conmemorando a Marx, que se llama Marx Hoy. ¿Qué representa Marx hoy en el mundo académico? Hubo presentación de un libro de Víctor Manuel Moncayo, que se llama Éxodo, la teoría del valor, Samuel Jaramillo, ¿qué nos dejó Marx en teoría económica? Pregunta de José Félix Cataño, etc. Y en el primer semestre de 2019, realizamos 5 tertulias, foro, en paralelo al Plan Nacional de Desarrollo, denominada Complejidad, Construcción de Futuros y Planeación, para poder significar que la planeación necesita una visión de largo plazo, que vaya más de los pequeños, digamos, de la pequeña política de corto plazo. Entonces, pues, por razones de tiempo no voy a detallar, pero ustedes lo van a poder leer en el informe completo. Punto 9, cursos. La academia ha emprendido una actividad nueva, que es realizar cursos presenciales que son retransmitidos por internet. Ya hemos hecho tres cursos. Un primer curso que realizó Rubén Darío Utria sobre el desarrollo humano, fue en el año 2018. Otro curso realizado por Francisco Tumi, quien vino desde Estados Unidos con recursos propios de él para dictar el curso,
y colaborar con las actividades de la academia, denominado la historia de la aplicación de las convenciones y políticas internacionales de drogas. Es basado en los libros que él ha realizado y además como miembro del JIFE, que es la Junta Internacional de Políticas de Drogas. Y yo estoy terminando en estas 2 semanas un curso que se llama, sobre un libro mío, La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los estados. Entonces, esto es algo que nosotros estamos promoviendo y que vamos a continuar. Punto 10, las comisiones. La academia tiene 6 comisiones de trabajo interno que son las vías, los instrumentos para plasmar las ideas y los libros. Tenemos primero una comisión de candidaturas, que es la comisión que escoge los nuevos miembros correspondientes y de número. Tenemos una comisión sobre problemas del desarrollo. Tenemos una segunda comisión de ordenamiento territorial y desarrollo. Tenemos una comisión sobre análisis de los sistemas regulatorios y tenemos otra comisión de publicaciones, que es las que escoge los trabajos que van a ser publicados, los evalúa y los convierte en libros para la difusión. Otra de las actividades realizadas es la presentación de libros, que no necesariamente son los libros que nosotros hacemos. Voy a mencionar, en 2017 se presentó el libro Lecturas sobre producción, capital y salario, realizado por Eduardo Sarmiento y comentado por algunos miembros de nuestra academia. Otro libro del 2017 fue La ley de víctimas y restitución de tierras, condiciones y perspectivas del retorno y o reubicación y la reparación integral de la población en Vera de Bogotá, Distrito Capital, trabajo realizado por Darío Fajardo y Consuelo Omada. Y también presentamos el libro, ya ese sí realizado por nuestra academia, la academia y el proceso de paz, que como yo mencioné, tuvo la participación de 22 académicos de las diferentes academias. En el 2018 presentamos aquí el libro Bogotá en el limbo, realizado por el académico Aurelio Suárez, que nos acompaña, y comentado por miembros de la academia. Otro libro realizado por Amílcar Acosta, que se llama Lexicón de Guajirismo, de guajirismos. Un libro de Beethoven Herrera, Globalización, logros y retos. Y otro libro, Huellas en la Academia, que fue realizado por la Academia de la Lengua, por Jorge Emilio Sierra. En el año 2019 también presentamos varios libros que se presentó en la Feria del Libro la antología
el tomo 6 de la antología, que se llama Estado y Nación, 1810-1830, con una presentación que hizo Alcides Gómez, La República impresa, y el libro de Julio Silva y Colmenares, Libertad y Felicidad, y también participamos en la presentación del libro del académico Diego Otero y de Flor Salazar, denominado Balance Económico y Social del Gobierno Uribe 2002-2010, que tuve yo el honor de presentar en la academia, en la feria. También quiero resaltar los contactos que la academia tiene y que ha venido promocionando. Pertenece a la Academia de Ciencias Políticas y Morales de España. Está afiliada a la IEA, International Economic Association, que ha estado presidida por el profesor Stiglitz. Contactos con las academias Argentina, Venezuela y Uruguay, y estamos iniciando contactos con el Collège de France para establecer un vínculo con esa institución. La página web se ha venido reformando y la biblioteca sede reestructurando. La biblioteca sede era o ha sido, digamos, una biblioteca general, pero la hemos concentrado en dos funciones. Una, los premios Nobel de Economía, y segundo, los trabajos de los académicos de nuestra academia. Tenemos ya compilados buena parte de los trabajos de 106 académicos, que yo creo que es un trabajo, digamos, importante, que no ha sido fácil lograr, digamos, consolidar aquí físicamente y después por vía digital los trabajos de todos los académicos. Y se ha venido haciendo un trabajo de digitalización y organización de la fototeca, fonoteca y videoteca, es decir, con la obra de la academia desde su fundación. La academia hace parte de la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia de la Lengua y está realizando un trabajo conjunto con otras academias de un diccionario de temas ambientales que ha venido avanzando ya desde hace varios años. Bien, finalmente, pues quiero dar los agradecimientos como secretario general que termina su mandato, su periodo. Y quiero agradecer primero al Ministerio de Educación, que le ha dado siempre un apoyo a la academia. Tenemos con el Ministerio un convenio que permite la financiación de la academia, apoyado con recursos propios, que la academia logró constituir desde su fundación.
Y quiero también resaltar que las actividades realizadas contaron con la colaboración de los miembros de número, miembros correspondientes, con el apoyo de la Junta Directiva, que ha sido fundamental para poder realizar estos trabajos, y con la de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional y de otras universidades. Y finalmente, pues hacer un reconocimiento muy especial a los colegas de la mesa directiva, Beethoven Herrera, presidente de la academia, Rubén Nutria, Clemente Forero, Consuelo Humada, Fabio Giraldo, está aquí, Edgar Moncayo, y al fiscal Diego Otero, quien siempre han dado un apoyo a la entidad para que se siga consolidando como un centro de pensamiento independiente. Y es un punto en el cual siempre hemos insistido e insistiremos. Y también la colaboración muy cercana con el colegio Máximo, que cada vez se ha venido fortaleciendo, y también el apoyo, digamos, de los jóvenes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional y de la Universidad Pedagógica, quienes nos han colaborado para hacer el proceso de reorganización de la entidad, principalmente en la parte de digitalización y de informatización. Bueno, muchas gracias. Bueno, estas son las realizaciones que la academia ha tenido, y ahora tenemos la disertación de Amílcar Acosta, sobre los 5 retos de la economía colombiana en el siglo XXI. Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, pues agradecerle a la academia la confianza para designarme para que, con ocasión de la posesión del nuevo Consejo Directivo, presentar esta disertación ante ustedes. Vamos a hablar de 5 retos. Podrían ser más, pero consideramos que estos 5 retos son los fundamentales para visionar la economía colombiana del futuro, sintonizada con los desarrollos y el desempeño de la economía global. Entonces son, en primer término, la diversificación de la economía; la segunda, la mejora en la competitividad; la tercera, la equidad; la cuarta, la transición energética; y por último, hacia un nuevo modelo económico para hacer posible posibilitar los 4 retos anteriores. En primer término, la diversificación de la economía. Es un hecho que Colombia, por muchos años, fue un país monoexportador, dependiente de la economía del café. Este tema lo
pudimos desarrollar en un trabajo que me encomendó también la Academia de Historia, la Academia de Economía, a propósito de los 200 años de la independencia. Y luego se dio un paso muy importante en Colombia y en América Latina, tendiente al desarrollo diversificado y particularmente el del desarrollo de la industria, inspirado en los planteamientos de Raúl Previs y la CEPAL, que posibilitaron un desarrollo embrionario, podríamos decir, de la industria en Colombia, pero que luego ese proceso se fue reversando por vía de la reprimarización de la economía, no solamente la economía colombiana, sino también en América Latina. Ahí observan ustedes de cómo la industria extractiva particularmente adquirió cada vez una mayor importancia, una preponderancia en la estructura económica del país. Y se puede observar claramente de cómo ha evolucionado la economía colombiana, en donde la industria y el sector agropecuario han venido perdiendo participación y en la misma medida en que han venido perdiendo participación la industria manufacturera y el sector agropecuario, esa participación que han perdido estos sectores la ha ido ganando la industria extractiva en el país. Como recordarán ustedes, tuvimos recientemente un largo ciclo, tal vez el más largo ciclo que hemos tenido de precios altos de las materias primas, y este auge, este boom del sector minero energético particularmente, sirvió de impulso para el crecimiento de la economía, como pueden ustedes observarlo allí. Este fenómeno de reprimarización al que hemos hecho alusión, no solamente se dio, lo decía, en Colombia, sino también en América Latina, y así lo hizo ver en su momento la secretaria ejecutiva de la CEPAL, y sin embargo el gobierno de turno asumió que ese impulso era un impulso que haría posible un desarrollo, un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, y asumían que el país estaba blindado frente a las oscilaciones y a los choques externos gracias a ese impulso que estaba recibiendo la economía colombiana de esta industria extractiva, que, como les decía, tuvo un largo ciclo que se prolongó entre el 2003 y el 2012, y el del sector de hidrocarburos se prolongó hasta junio del 2014, cuando vino la destorcida de los precios. No obstante, se advertía que esos augurios del gobierno, y particularmente el ministro de Hacienda, que le apostaba a un crecimiento sostenido basado en ese auge, en ese boom minero energético, destacaba, en este caso Roberto Steiner, en ese momento director de FEDesarrollo, de que los crecimientos que se venían dando
no reflejaban cambios estructurales y eran producto de los vientos de cola que venían de fuera, o sea, del sector externo, el sector exportador. Luego vendría, porque es sabido que los precios de los commodities tienen un comportamiento cíclico y como lo digo yo coloquialmente, lo que por agua viene, por agua se va. Así como tuvimos un periodo de auge basado en altos precios de las materias primas que estimularon la afluencia de inversión extranjera directa al país, que estimularon las exportaciones, que estimularon el mayor crecimiento de la economía, en el momento en que los precios caen, en ese mismo momento viene una desaceleración del crecimiento de la economía. Y pueden observar ustedes allí de cómo Colombia ha tenido momentos críticos en su sector externo y el último de ellos es precisamente a raíz de la caída de los precios del petróleo fundamentalmente. Como pueden ustedes observar allí, la caída fue una caída sincronizada de todas las materias primas, de todos los commodities, y no solamente del petróleo, no solamente del carbón, sino de todos los commodities. Y como pueden observar ustedes allí, el que más resistió a esa caída fue el petróleo, porque mientras los productos mineros a partir del año 2011-2012 tuvieron el punto de inflexión en sus precios, no ocurrió así con el petróleo, que empezó a caer solo a partir de junio del 2014, cuando se cotizaba el precio del barril de crudo por encima de los $100 el barril. Y esto lógicamente tuvo un impacto desde el punto de vista de los ingresos de la renta petrolera. Como ven ustedes allí, fue un verdadero desplome de la renta petrolera. Y lo más grave fue que Colombia no supo aprovechar este largo ciclo de precios altos de los commodities. Mientras los demás países de América Latina aprovecharon este auge, aprovecharon esta coyuntura para corregir el déficit fiscal, en Colombia no lo aprovechamos. Y no solamente no corregimos el déficit fiscal, sino que los recursos que se habían ahorrado supuestamente para cuando viniera la época de las vacas flacas se feriaron. Me refiero a los recursos que se habían ahorrado en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Nos enfrentamos entonces a una realidad y es a la caída de las reservas de petróleo en el país. Y esto lógicamente deja en un grave predicamento la economía por su dependencia, tanto el sector externo como el crecimiento de la economía y los ingresos y la renta del Estado dependiendo del petróleo. Pero yo quiero resaltar que la amenaza que se cierne sobre la economía nacional no solamente se da por cuenta de la caída en las reservas y a la volatilidad en los precios del petróleo, sino que también obedece a una perspectiva sombría que tiene
el petróleo en el mercado mundial. ¿Por qué decimos esto? El director financiero de la Royal Dutch dice claramente que la demanda alcanzará su nivel máximo antes que los suministros. Y ese pico comenzará entre 5 y 15 años a partir de hoy, esto lo dijo hace 2 años, y será impulsado por eficiencia y sustitución. Por muchos años, los analistas del mercado del petróleo se concentraban en tratar de establecer en qué momento iban a empezar a caer las reservas internacionales de petróleo. Y de ahí nació la teoría del pico o la curva de Hoover, tratando de establecer en qué momento iba a empezar a caer la oferta de petróleo en el mundo. Esa teoría fue revaluada primero por la revolución del fracking en los Estados Unidos, porque en momentos en que las reservas internacionales de petróleo efectivamente venían cayendo, la revolución del fracking, que terminó convirtiendo a los Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo, incorporó y sigue incorporando más reservas de crudo, y no solamente de crudo, sino también de gas natural. Pero luego, esa teoría también vendría a ser cuestionada a partir de lo que se sobreviene en el mercado internacional y que da lugar a una reconfiguración del mercado internacional de los hidrocarburos que tiene que ver con el cambio climático. Esa teoría entonces de Hoover está siendo replanteada, está siendo revaluada por cuenta de que ya esos expertos que trataban antes de establecer en qué momento iban a empezar a caer las reservas, o sea, la oferta, hoy están centrados en establecer en qué momento, cuándo va a ser que se va a dar el punto de inflexión de la caída de la demanda. Y precisamente por cuenta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la COP21, el Acuerdo de París, como se dijo por parte de Greenpeace Internacional, con la COP21, con su estrategia de la descarbonización de la economía, pone a la industria de los combustibles fósiles en el lado equivocado de la historia y a las compañías petroleras en el lado equivocado de la historia. Yo quiero mostrarle aquí varios pasos que se han venido dando por parte de la comunidad internacional, por parte de los distintos países en este sentido. Recientemente se reunió en Bonn la COP23 y allí 20 países, empresas y organizaciones de la mayor importancia crearon la Alianza para la eliminación del uso del carbón, del consumo del carbón. Y no fueron cualquier grupo de países, sino son países que en gran medida son los principales consumidores hoy en día de carbón. Y decretaron una moratoria para la próxima década.
nada menos, ahí está en juego, nada menos que el 25% del mercado de los carbones colombianos. Y como bien saben ustedes, el carbón es nuestro segundo renglón de exportación, después del petróleo. El caso de Billiton es paradigmático. La Billiton, que hoy en día es uno de los socios principales del Cerrejón, se retiró de la Asociación de Empresas Productoras de Carbón por no compartir la orientación de esa Asociación Mundial de Productores de Carbón, que tiene como eje fundamental desarrollar e impulsar lo que ellos denominan la tecnología limpia del carbón, apartándose del criterio de la COP21. Y la Billiton, que es la empresa minera más importante del mundo, terminó retirándose de esa asociación y poniéndose del lado de la COP21. El Banco Mundial, que es una de las fuentes de financiación más importantes de los megaproyectos en el mundo, tomó la determinación de que a partir del año entrante cierran la línea de crédito para la financiación de todo proyecto que tenga que ver con la actividad extractiva y de producción de energía de origen fósil. Y ese mensaje lo han entendido las empresas petroleras y han venido asumiéndolo y procediendo en consecuencia. Yo quiero recordar lo que pasó en el año 1973, a raíz de la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, que los países árabes inicialmente y después la OPEP le decretaron un embargo petrolero a los países aliados de Israel. Hay un antes y un después de octubre de 1973. A esa fecha, el máximo precio que había alcanzado el precio de un barril de crudo había sido $2, así como me escuchan, $2. A raíz del embargo petrolero, se sube hasta $16, pero se levanta el embargo y los precios nunca volvieron a ser los de antes. Y desde entonces, la tendencia sostenida que han tenido los precios del crudo ha sido al alza. En ese momento, las grandes potencias y las grandes empresas petroleras entendieron que había la necesidad de diversificar su portafolio. Y fue así como adquirió un auge inusitado el desarrollo de la industria del gas natural. Hasta entonces, el gas natural había sido un estorbo en la industria de los hidrocarburos. Las empresas buscaban petróleo y cuando encontraban gas, sellaban el pozo. No se aprovechaba. Y en los campos petroleros, en donde siempre está mezclado el gas se quemaba en las teas, en la atmósfera, o se utilizaba para reinyectarlo a los pozos para darle mayor presión y de esa manera tener una mayor tasa de recobro del petróleo. Pues a partir de 1973 se vio la importancia de incorporar el gas natural. No es casual
que en Colombia el primer desarrollo que se da de la industria del gas natural se da justamente a partir del año 1974-76 en el gobierno de López Michelsen, donde se firma el primer contrato de asociación, ya no para explotar petróleo, sino para explotar gas natural. Se asoció Ecopetrol con Texas Petroleum Company. Y no es casual tampoco que por esos mismos años despunte en Colombia la primera explotación a escala industrial del carbón en La Guajira. ¿Y quién vino a hacer esa inversión? Intercorp, que era filial de una empresa petrolera, la Exxon. Entonces, desde aquel entonces se llegó tácitamente por parte de las grandes potencias a la conclusión de que había que desarrollar tres estrategias. La primera era del ahorro de la energía, que hasta entonces nunca se había pensado en ahorrar. En segundo lugar, en el uso racional y eficiente de la energía. Y en tercer lugar, en diversificar la matriz energética, incorporando otros recursos como el gas natural. Entonces, observan ustedes entonces que las empresas petroleras ya están invirtiendo, en este momento, están invirtiendo grandes recursos en energías renovables. Fíjense ustedes, en Estados Unidos, no obstante que Trump renegó del Acuerdo de París, allí hay 13 parques eólicos, pero importantes, se está invirtiendo en otros 15, y para el Departamento de Energía, la clave está en identificar tecnologías que puedan generar nuevas oportunidades de negocios en los Estados Unidos. En España igualmente se están dando estos desarrollos. Siendo ministro de Minas y Energía, tuve ocasión de asistir a una conferencia internacional sobre energías renovables en Abu Dhabi. Y me llevé una sorpresa enorme, porque me encontré con que los países árabes, especialmente los Emiratos Árabes, están invirtiendo en energías renovables como si el petróleo se les fuera a acabar mañana. Ellos, los Emiratos Árabes, están comprometidos en un plan ambicioso y de largo aliento para diversificar su matriz energética, pero también para diversificar su economía. El Fondo Monetario Internacional recientemente felicitó a Arabia Saudita precisamente por esa estrategia que ellos están siguiendo a través del Plan Visión 2030, a través del cual buscan reducir su dependencia con respecto a las exportaciones petroleras. Y Arabia Saudita creó un gran fondo que lo han venido nutriendo con la renta petrolera que vienen recibiendo, con el fin de financiar pymes y desarrollar nuevas industrias.
La Agencia Internacional de Energía advierte que periodos como los actuales, que a partir del 2016 digamos, los precios del crudo tocaron fondo después que empezaron a caer desde el 2014, y en los últimos 2 años el petróleo, los precios del petróleo han vuelto a repuntar. Entonces, la Agencia Internacional de Energía, advertido de esa circunstancia, plantea que ese precio alto del petróleo puede frenar las reformas necesarias en los países productores, dado que los mayores ingresos alivian la presión sobre sus economías, algo que a la larga le pasa factura. Pero eso que plantea la Agencia Internacional de Energía a nivel mundial puede ocurrirnos también a nosotros en Colombia, y lo advierte ANIF. Y previene, porque es que aquí, cada vez que los precios del petróleo, los precios del carbón vienen a la baja, pues inmediatamente se sale a plantear la importancia de desarrollar la industria, la importancia de desarrollar el sector agropecuario. Pero, como ya les decía, estos precios están sometidos a unos ciclos. Viene el ciclo de precios altos y nos olvidamos. Y se abandonan las políticas tendientes a diversificar la economía. Ese mismo riesgo estamos nosotros teniendo, y como lo plantea Sergio Clavijo, el presidente de ANIF, postergar las reformas estructurales a la espera de que este maná del cielo sirve para cerrar las brechas fiscales, sería claramente irresponsable y podría costarle a Colombia en grado de inversión durante el 2020. Hace muchos años, un exministro de petróleo de Arabia Saudita se dijo esta frase premonitoria: la edad de piedra no terminó por la falta de piedras, y la era del petróleo terminará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo. Y bien lo dijo Darwin: los sobrevivientes no serán los más inteligentes ni los más capaces, sino aquellos que sean capaces de adaptarse mejor al cambio. Y el cambio ya lo estamos sintiendo. Colombia, por ejemplo, tenía en los Estados Unidos su principal mercado para sus exportaciones de petróleo. Estados Unidos ha reducido sensiblemente sus importaciones, porque ya les dije, es el mayor productor del mundo. Hoy, el principal mercado de petróleo de Colombia es China y no los Estados Unidos. Pero miren también lo que nos ha pasado con el carbón. Gracias a la revolución del fracking, los Estados Unidos, como dijo Obama, se convirtió en la Arabia Saudita del gas natural. El precio del gas natural en los Estados Unidos cayó 75%. Con gas abundante y barato, ¿qué han hecho? Han reconvertido su sector de generación eléctrica. En los Estados Unidos el 53% de la energía que se genera es de origen térmico, y la mayor parte de esa energía se generaba con carbón, y por eso los Estados Unidos era también un importante mercado de carbón para Colombia. Allá las plantas de generación a gas servían era de respaldo, hoy están en la base y están dejando de consumir carbón. Pero como Estados Unidos también es un gran productor de carbón,
¿qué está haciendo Estados Unidos con su carbón? El carbón que están dejando de quemar en las plantas de generación, ese carbón lo están exportando a Europa. Y resulta que Europa era nuestro principal mercado de carbón. Hoy tenemos a los Estados Unidos como competidor nuestro en el mercado de la Unión Europea. La competitividad. Colombia tiene serios problemas en materia de competitividad. Es tal vez el talón de Aquiles de la economía colombiana. En el último informe del Foro Económico Mundial se observa allí de cómo Colombia perdió 3 puntos con relación al informe anterior. O sea, no solamente no hemos mejorado en competitividad, sino que hemos retrocedido. Y en el aspecto que más afecta la competitividad de la economía colombiana tiene que ver con la infraestructura, el rezago que tenemos en materia de infraestructura. Como le decía Andrés Oppenheimer, Colombia está demasiado obsesionada con el TLC y poco obsesionada por la productividad. Y lo decía por Krugman, la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. Un informe reciente de ANIF nos muestra cómo en Colombia la pérdida de crecimiento potencial del 4 a 4.5% que traíamos hasta el 3, entre 3 y 3.5 en el que estamos actualmente, está relacionado con reducciones en el promedio de la productividad total de los factores a ritmo de 0.5% anual entre el 2015 y el 2018. Y no solamente ha caído el crecimiento potencial, sino que lo más grave es que la economía colombiana, el PIB, ha venido creciendo por debajo de ese magro crecimiento potencial. Esto es patético, esta comparación. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ilusionaron a Colombia que con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se nos iba a abrir un mercado gigantesco. Pero los resultados están a la vista. En el caso de los Estados Unidos es el caso más patético, como lo señala nuestro colega Eduardo Sarmiento, que hemos tenido una apertura, pero hacia adentro, en donde el saldo es crecientemente deficitario en la balanza comercial con los Estados Unidos, en gran medida porque la productividad promedio de Colombia está por debajo del 23% con respecto a la productividad de la economía estadounidense. Hablemos ahora de la equidad. Recientemente fuimos invitados por la Oveja Negra a participar de un trabajo que se publicó sobre la desigualdad en Colombia. En el capítulo que me correspondió a mí, yo hablo allí de que Colombia es el país de las desigualdades. Este es un país en donde tenemos una desigualdad interregional, tenemos también una desigualdad intrarregional, tenemos una desigualdad de ingresos, tenemos una desigualdad en muchos órdenes de la economía y de la sociedad. Pero hablando de economía, observan ustedes el grado de concentración que hay
del Producto Interno Bruto en el país. Y no solamente el Producto Interno Bruto, sino con respecto a las exportaciones. Lo cual es paradójico, porque en la mayoría de los países del mundo, las regiones exportadoras son las regiones costeras, las regiones portuarias. Y este es uno de los aspectos que, sumado a la falta de infraestructura, afecta nuestra competitividad. Solo recientemente se viene dando un proceso de relocalización de empresas en Colombia hacia las zonas costeras, pero observan ustedes allí de cómo se concentran las exportaciones en el Triángulo de Oro y no en regiones como la Caribe o la región pacífica. Un estudio de la Universidad Nacional muestra cómo en Colombia existe una elevada polarización entre los principales centros económicos geográficos y los demás departamentos que tienen mayor participación en la población que en el ingreso. Y este es un estudio de Jaime Bonet, del Banco de la República, que nos dice que con el bajo nivel de integración, porque Colombia es un país invertebrado, y las estructuras económicas regionales, se puede esperar que la polarización regional se perpetúe en Colombia. Los más poderosos eslabonamientos están en las regiones prósperas y los débiles enlaces en las regiones atrasadas. Hay pocas razones para esperar cambios en estas tendencias en el mediano plazo. Pero así como hay esa desigualdad, hay esas enormes brechas desde el punto de vista del potencial económico, de la capacidad productiva, de la capacidad exportadora, también nos encontramos con una desigualdad en materia de ingresos. Aquí se asumió, y esto es parte del vademecum del neoliberalismo, pensar que la desigualdad es el precio que tienen que pagar las economías en sus primeras etapas de crecimiento. Y esto se asumió como un dogma y por lo tanto nada se ha hecho en el país para tratar de contrarrestar los efectos colaterales que ha venido teniendo el crecimiento desigual. Nos dice Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, la mitad de los colombianos con necesidades básicas insatisfechas viven o mal viven en las regiones del Caribe y la región pacífica. Eso está claramente mostrado en el más reciente censo electoral. 7 de cada 10 departamentos, o sea, el 70% de ellos, tienen un peor indicador de necesidades básicas insatisfechas que el promedio nacional. Pero es claro también, y son muchos los expertos y los teóricos que han podido mostrar y demostrar que la desigualdad frena el crecimiento. De manera que, en gran medida, esa baja en el crecimiento potencial y ese letargo del crecimiento del Producto Interno Bruto en el país está también asociado a un tema de desigualdad. Por eso bien dice la directora de la CEPAL que hay que crecer para igualar e igualar para crecer. No son incompatibles el crecimiento con la convergencia desde el punto de vista
de ingresos. Ahora hablemos de la transición energética. Es un hecho que las energías de origen fósil tienen los días contados y que se está imponiendo en el mundo cada vez con una mayor celeridad una migración desde las energías de origen fósil contaminantes hacia las fuentes no convencionales de energías renovables y limpias. Bill Gates dice, la clave del éxito está en saber detectar hacia dónde va el mundo y tratar de llegar allí de primero. Yo creo que Colombia con alguna tardanza, finalmente entendió la importancia que tenía el desarrollar toda una estrategia de transición energética de las energías fósiles a las energías renovables. Me cupo en suerte como ministro de Minas y Energía impulsar la iniciativa congresional que presentó el senador José David Name de una ley para estimular, incentivar la generación y el uso de fuentes no convencionales de energías renovables en Colombia. Y esa ley tiene dos aspectos que son primordiales, la ley 1715 del 2014. El primero, ¿sí? Establecer unos lineamientos de política tendientes a darle un impulso a la diversificación de la matriz energética en Colombia y abrirle espacio a las fuentes no convencionales de energía renovable. Pero el otro aspecto muy importante del que poco se habla de esa ley tiene que ver con el uso eficiente de energía. Yo siempre he sostenido que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Y la energía más barata es aquella que no consumimos por el uso eficiente que hacemos de esa energía. Y allí precisamente, en esa ley, se está empoderando al usuario del servicio de energía. Hasta hoy el usuario es un sujeto pasivo en la cadena de la energía. Gracias a la ley 1715 está empezando a empoderarse y se va a empoderar aún más el usuario. Surge la nueva figura del prosumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que los consumidores podrán también producir su propia energía. Y la renovación que se va a hacer de todos los medidores de energía en el país, para lo cual ya está fijado un plazo límite, vamos a tener ahora los medidores inteligentes, bidireccionales, porque usted va a poder medir en tiempo real cuánta energía está usted consumiendo, cuánta energía le están facturando, pero también ese mismo medidor le va a decir a usted cuánta energía le va a poder usted, como usuario, venderle al operador de red. Se habla de los megavatios. ¿Qué son los megavatios? Son energía que a mí me suministra el operador, pero que yo la dejo de consumir, y esa energía que yo dejo de consumir, yo la puedo comercializar. Y los autogeneradores que antes no podían comercializar sus excedentes de energía, ahora lo pueden hacer. Pueden
comercializar también su energía. Colombia tiene un enorme potencial de energía de fuentes no convencionales. Estamos hablando de 135 gigavatios, 9 veces la capacidad instalada de generación que tenemos actualmente. Distribuida de esta manera, 56 gigavatios en proyectos hidroeléctricos sin embalse, o sea, a filo de agua, porque yo no veo después del Quimbo y de Hidroituango que pueda haber más megaproyectos de generación hídrica en Colombia. Los proyectos hídricos que tienen futuro van a ser los pequeños embalses o estos proyectos que no necesitan embalse, sino que generan energía a filo de agua. Más de 32 gigavatios en energía eólica, más 33 gigavatios en solar únicamente en el Caribe y 14 gigavatios en energía a partir de la biomasa. La energía solar fotovoltaica y la energía eólica por mucho tiempo se cuestionaba, primero por los costos, que ya eso está resuelto. Los costos de generación han bajado dramáticamente. Compiten de tú a tú con la energía convencional. Pero hasta hace muy poco, la mayor objeción que se le tenía a las energías renovables era su intermitencia. ¿Por qué? La energía solar en el día y la energía eólica está expuesta a las variaciones y a la velocidad del viento. Pero en algún panel que discutíamos este tema, les decía yo a los generadores convencionales, ustedes hablan de la intermitencia de la energía renovables, y es que la energía convencional no es intermitente. ¿Acaso cuando vienen los veranos, que cada vez son más frecuentes, más intensos, cuando los embalses se bajan por cuenta del fenómeno del Niño, la intermitencia se pone al orden del día? Tienen que entrar a respaldar la generación con generación térmica, porque salen las plantas de generación hídrica. Pero lo que han empezado a entender es que estas energías tienen un carácter contracíclico. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente cuando el verano es más intenso y por lo tanto los embalses están a los más bajos niveles, es cuando hay más luminosidad, cuando hay más rayos solares y cuando hay más horas de sol, y es cuando también los vientos son más intensos. Luego, aquí no se trata de que las fuentes no convencionales de energía renovables vengan a competir, a quitarles mercado a las fuentes convencionales. Aquí tenemos que trabajar en función de una solución híbrida, en donde las fuentes no convencionales de energías renovables le sirven de respaldo a las fuentes convencionales y las fuentes convencionales le sirven de respaldo a las fuentes no convencionales de energía renovable. Y la prueba reina de que eso es así fue el resultado de la primera subasta que se hizo de cargo por confiabilidad, en donde, no siendo, porque la primera subasta que se hizo, que era para renovables, no cerró y por lo tanto no se pudieron adjudicar proyectos. Y luego vino la del cargo por confiabilidad,
y ya los generadores convencionales han entendido que ellos deben abrirse a las renovables, y fue así como se adjudicaron más de 1.300 megavatios de potencia en energía renovables, y Colombia a partir del año 2022 va a pasar de 0.5% que tenemos hoy de fuentes no convencionales de energías renovables a tener un 5%. O sea, vamos a dar un salto muy importante. Y en los próximos días se viene la nueva convocatoria que se está haciendo de una nueva subasta, esta vez para contratos de largo plazo con energías provenientes de fuentes no convencionales de energías renovables. Y hacia un nuevo modelo. Todo lo que hemos hasta ahora planteado, todo lo que tiene que ver con la necesidad de diversificar la economía, de mejorar en competitividad, de mejorar en equidad, de seguir avanzando en la transición energética, solo será posible bajo la premisa de que se dé un cambio del modelo económico que hemos tenido en el país. Porque lo dijo Einstein, que tenía por qué saberlo, que no podemos resolver los problemas de la misma manera que los creamos. El Foro Económico Mundial dice claramente que Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que de manera sostenible pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía. Lo ha planteado también la CEPAL. Hay que procurar que las exportaciones vayan más allá de las materias primas. El desafío central del desarrollo económico no es la demanda externa, sino el cambio estructural interno. En esto ha sido incisivo y persistente, y hay que darle ese crédito a la academia, desde la Academia de Ciencias Económicas se ha venido insistiendo mucho en este aspecto. Nos dice el experto Manuel José Cárdenas, apoyarse en factores tan estáticos como los recursos naturales puede ser una buena manera de comenzar, pero es una mala manera de continuar. Ricardo Hausmann, un experto internacional con mucho reconocimiento, nos dice: una condición para el desarrollo está en que la base productiva sea diversa y sobre todo sofisticada. A Colombia claramente le falta de los dos elementos. El aumento en la productividad de los factores, que fue de algo más de 1% entre el 2003 y 2011, nos sirve para sostener una tasa de crecimiento del PIB del 6%, como se planteó en el primer plan de desarrollo de la administración Santos. Mike Froman fue asesor en temas energéticos de Obama. Nos dice que la seguridad energética, la economía, el medio ambiente, el cambio climático y la seguridad nacional están todos interconectados y tenemos que verlo en perspectiva horizontal. O sea, hay que buscar de qué modo, de qué mejor manera se puede compatibilizar
el desarrollo de la economía, con el desarrollo, con la seguridad energética. La economía, en última instancia, es energía. Quiero ir terminando con esta frase premonitoria de un gran pensador, Arturo Uslar Prieto, refiriéndose a Venezuela. La lección de este cuadro amenazador es simple. Urge crear sólidamente en Venezuela una economía reproductiva y progresiva. Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual economía destructiva. Él asume que la economía extractiva o extractivista es destructiva, para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia. Es menester, me está fallando las luces, es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirlas totalmente en ayudas, facilidades y estímulos de la agricultura, la cría y las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo una maldición, desde entonces se acuñó esa expresión de la maldición de los recursos naturales, que haya de convertirnos en un pueblo parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales. ¿Pueden ustedes creer de que esto lo escribió Arturo Uslar Prieto en un artículo de prensa en un periódico de Caracas en el año de 1936? Y parece un editorial de ayer. De manera que esto nos deja planteados, a esos 5 retos, nos deja planteado 5 tareas. La necesidad de la diversificación de la economía, y para ello es fundamental una estrategia de transformación productiva. En relación a la segunda, que tiene que ver con la competitividad, fundamental que se pueda ejecutar la agenda interna para la competitividad. Muy seguramente ustedes se acordarán que desde el gobierno del presidente Uribe se creó el Sistema Nacional de Competitividad en Colombia y se planteó la necesidad, de cara a la negociación que se venía de los tratados de libre comercio, la necesidad de que se estableciera una agenda interna para la competitividad y se crearon las comisiones regionales de competitividad y efectivamente las comisiones regionales trabajaron, la agenda interna para la competitividad se construyó. ¿Y a dónde fue a parar? A los anaqueles oficiales. Pasó lo mismo con lo que en su momento se planteó en las postrimerías de la administración Barco, cuando en aquella época no se hablaba de globalización, sino de inserción en la economía global. Se decía que para que la inserción de la economía colombiana en la economía internacional fuera exitosa, se necesitaba 3 cosas. Primero, la modernización industrial. Segundo, la reconversión industrial. Y tercero, la relocalización industrial. Pero nada hicimos para hacer posible la modernización,
la reconversión y la relocalización, y eso no se da por generación espontánea. En cuanto a el tercer reto, que tiene que ver con la equidad, es absolutamente indispensable que se implementen políticas de inclusión y de cohesión social en una estrategia que busque precisamente ir cerrando las brechas a las que hice alusión al comienzo de mi exposición. En cuanto a la transición energética, yo creo que ya hay una hoja de ruta que ya está transitando el país. Toca darle mayor celeridad para que se integre las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz energética. Aquí nos hemos ufanado por muchos años y nos seguimos ufanando de tener la matriz energética más limpia. ¿Por qué? Porque más del 69% de la generación de energía que tenemos es de origen hídrico. Porque se asume que la energía hídrica es renovable. Yo sostengo que dejó de serlo, porque el agua de los embalses dejó de ser un recurso renovable merced al cambio climático. Pero se asume que la generación hídrica per se es limpia, lo cual tampoco es verdad. Y tanto se asume que es limpia que no hay registros. En la UME ustedes pueden ir allá y pregunten cuál es la huella de carbono que tienen en Colombia la generación hídrica. No hay registros porque se asume que la generación hídrica no causa emisiones de gases de efecto invernadero. Y resulta que en los embalses se generan unos gases más dañinos que el CO2, que es el gas metano, producto de la descomposición de la materia orgánica en los embalses. Y finalmente, ya les decía, para hacer posible cumplir con estas tareas, es indispensable replantear el modelo económico en el país. Yo siempre en mis exposiciones apelo a esta cita que es muy propia o muy apropiada para nosotros los economistas, que la labor nuestra no es decirle a las autoridades lo que deben hacer, pero sí mostrarles si lo que hacen está o no de acuerdo con los buenos principios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la profunda y brillante presentación de Amílcar sobre los 5 retos que nos crean muchos elementos de reflexión. Vamos a pasar ahora al cuarto punto, que es la posesión de la nueva mesa directiva y del fiscal para el periodo 2019-2021 y toma de juramento a cargo del doctor David Rubio, presidente del Colegio Máximo de las Academias. Muy buenas noches. Antes de proceder a cumplir con la toma del juramento, 2 breves anotaciones. Una primera, para presentar a nombre del Colegio Máximo, pues nuestro saludo de felicitación
nuestra congratulación por este nuevo aniversario de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y las ejecutorias de que bien ha hecho gala hoy el señor secretario en funciones y ahora próximamente presidente de este centro del pensamiento. La Academia de Ciencias Económicas está consolidada como eso, como un centro de pensamiento, como un centro de discusión que va constituyendo todo un ejemplo para el país por su autonomía, por su independencia y porque, por el tipo de debates y de investigaciones que aquí se adelantan, así como ese buen trabajo de publicaciones. La muestra de ello como ese centro de análisis, de cuestionamiento, pues es la conferencia magistral que nos acaba de presentar el doctor Amílcar Acosta y que allá en el fondo hay siempre un tema que cuando a veces no se mencione, ahí afloró en un momentico, en la cita de Arturo Uslar Prieto, cuando justamente de todo este proceso que hoy, como bien nos ha puesto a pensar, cuestiona y demás, y muestra la dinámica del mundo y sobre lo cual siempre toca estar pensando, y en esa cita que toma toda la vigencia, allí está un comparativo con ¿qué? Con el acta de independencia. Entonces siempre estamos mirando de qué dependemos, de qué y de qué debemos liberarnos. Entonces, este acto, el asumir esta Junta para un nuevo periodo, no puedo dejar de referirlo, la importancia que tiene al estar enmarcado justamente en el bicentenario de la independencia nacional. Un bicentenario en el cual se nos está invitando justamente a reflexionar sobre lo que ha sido la construcción de nación desde ese momento que se toma de referencia de esa independencia que se tomó de España. De manera que con la felicitación es también el llamado para que esta acción conjunta que venimos realizando con todas las entidades integrantes del Colegio Máximo y a su vez la invitación a ustedes para que desde las distintas instancias, los distintos estamentos culturales, busquemos aprovechar este momento que se está dando de reflexión, de análisis, pero además de participación con esa óptica histórica que nos debe llevar a cuestionamientos de fondo para tomar elementos que alimenten la identidad nacional y que hagan que de verdad pensemos como colombianos en cómo seguir construyendo el futuro y cómo vamos a afrontar estos cambios tan fuertes que se vienen dando y en los cuales, por supuesto, habrá que tomarlos como el reto y una oportunidad de mejorar. Bien, dicho esto, pues entonces procedo agradeciendo el honor que se me dispensa de hacer esta toma del juramento y entonces me permito pedirles que se pongan de pie y creo que bien vale la pena en este momento pues mencionarlos dos veces. La primera, para indicar quién es, asumen hoy como presidente Edgar Rebey Roldán, como primer vicepresidente Beethoven Herrera Valencia, como segundo vicepresidente Rubén Darío Utria, como secretario general Alcides Gómez Jiménez, como canciller Clemente Forero Pineda, como tesorero Diego Otero Prada, como directora de la biblioteca Consuelo Ahumada Beltrán, como director de la revista Jorge Iván González Borrero y como fiscal Amílcar Acosta Medina.
Con el testimonio de todos ustedes aquí presentes, me permito entonces dirigirme a los señores académicos elegidos para integrar la mesa directiva periodo julio 2019-junio 2021. Edgar Rebey Roldán, presidente. Beethoven Herrera Valencia, primer vicepresidente. Rubén Darío Utria, segundo vicepresidente. Alcides Gómez Jiménez, secretario general. Clemente Forero Pineda, canciller. Diego Otero Prada, tesorero. Consuelo Ahumada Beltrán, directora de la biblioteca. Jorge Iván González Borrero, director de la revista. Amílcar Acosta Medina, fiscal. ¿Prometen ustedes cumplir los estatutos que rigen la academia, aplicar en todas sus actuaciones los principios del humanismo y de la ciencia, defender los intereses nacionales, impulsar la formación de un pensamiento económico que corresponda a nuestra identidad y exaltar con su conducta la corporación que con tanto beneplácito los ha designado para dirigir sus destinos? Si así fuere, la sociedad y la academia los exalte, si no, los censure. Felicitaciones. Se levanta la sesión y se invita a un vino de honor. Gracias. Muchas gracias. Claro, no podía, pero no, seguir la